Vale, pues bueno, voy a ir presentándome, mientras si alguien se va conectando, pues ya se puede ir uniendo a la conversación. Hola Andrea, Manuel, Teresa, perfecto. Eh, a ver, yo soy Olga, soy parte de la agencia seleccionada por Evaneos, especializada en Kenia y Tanzania para haceros esta charla. Entonces, pues bueno, la intención es que pasemos un ratito agradable juntos, ahora que todos, bueno, que hemos pasado esta época un poco complicada para todos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familia, a nivel todo. Espero, ante todo, que todos estéis bien, que todos estéis intentando superar esto lo mejor posible, que no hayáis tenido ningún ser querido afectado. Y todos los que trabajáis en sectores que nos estáis cuidando o que habéis estado cuidando de todos nosotros ahora, pues daros las gracias también. Y bueno, ahora que parece que empezamos a salir de todo este túnel que hemos tenido, pues bueno, veo que todo el mundo estamos retomando con muchas ganas las ganas de viajar, que ya las teníamos, pero que bueno, se habían quedado un poco ahí paralizadas de alguna manera. Y entonces, pues bueno, todo ahora en estos últimos días hay muy buenas noticias. Se vuelven a empezar a reactivar los viajes, el turismo, con todas las medidas de seguridad, haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, ya se van abriendo fronteras, se van poniendo los vuelos de nuevo en marcha, con lo cual podemos volver a retomar nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras ganas de viajar y todas esas cosas que teníamos ahí en stand-by, que las teníamos aparcadas. Entonces, pues bueno, como os he dicho, soy Olga y hoy vamos a hablar un poquito, pues, a grandes rasgos de Kenia y Tanzania. Son dos destinos que yo creo que cualquiera hemos soñado alguna vez con ellos, porque son uno de esos viajes que todo el mundo sueña en hacer, o casi todo el mundo. Entiendo que a todo el mundo no le gusta, pero que casi todo el mundo ha soñado alguna vez en estar recorriendo Serengeti o Masai Mara, las noches de África, el cielo de África, los atardeceres, ver la fauna en su estado natural, en su hábitat realmente, estar rodeados de naturaleza salvaje completamente, y eso es una gozada. Eso es uno de los viajes top. Yo creo que es uno de los viajes que casi todo el mundo tendría que hacer al menos una vez en la vida, porque es una experiencia inolvidable. Yo llevo muchos años dedicándome a esto y realmente todos los cientos de viajeros que tenemos y que hemos tenido, pueden haber pequeñas cosas en un viaje, como que un alojamiento te haya gustado más, otro te haya gustado menos, o un cierto parque te haya resultado más atractivo que otro, pero no conozco a nadie que este viaje le haya decepcionado, a nadie. Nadie, todo el mundo vuelve diciendo que es la experiencia de su vida, la gran experiencia de su vida en lo que es el tema de viajes. Bueno, no me quiero enrollar mucho porque todos los que estáis aquí, pues supongo que es porque os atrae el destino o porque al menos tenéis ese poquito de curiosidad sobre el destino, o estáis interesados en viajar, o es un sueño que tenéis, no se sabe para cuándo, pero que os interesa. Entonces, pues bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Hoy hablaremos un poco de Kenia y Tanzania. Son los dos grandes países estrella para hacer safaris y para conocer lo que es el África más pura y más las más grandes reservas y parques naturales más interesantes o más importantes del mundo, pues están en Kenia y en Tanzania. Por supuesto, podéis ir dejando las preguntas en el chat. Si hubiera preguntas que por su complejidad o porque son más largas no las pudiera responder, no dudéis, sin ningún tipo de compromiso, en mandarme una solicitud de información. No quiere decir que tengáis que planear el viaje ya, pero podéis mandar una solicitud de información y podemos hablar o puedo responder a las dudas o preguntas que tengáis. ¿Vale?
Bueno, para empezar un poquito, diríamos que empezaríamos el viaje, por ejemplo, por Kenia. Nos plantearíamos la llegada a Kenia, la puerta de entrada es Nairobi, el aeropuerto internacional de Nairobi, Jomo Kenyatta. Nairobi es la capital de Kenia y es la puerta de entrada para todo aquel viajero que quiere iniciar un safari por Kenia, incluso para viajeros que van a hacer un viaje por Tanzania, porque a veces la oferta de vuelos y los precios de los vuelos son más interesantes entrando por Kenia. Esto nosotros os solemos aconsejar y os solemos ayudar a mirarlo. Entonces hay viajeros que aunque solo vayan a ir a Tanzania, no tengan intención de visitar Kenia, utilizan como puerta de entrada el aeropuerto de Nairobi. Y de ahí nosotros ya les trasladamos hasta Arusha, que es Tanzania. Pero bueno, empezaríamos por Kenia. Aquí quiero empezar en Nairobi haciendo un par de pinceladas porque es una de las preguntas que es muy, muy frecuente que me hacéis cuando estamos empezando a ver el viaje, a prepararlo, a ver el itinerario, y es si vale la pena pasar un día en Nairobi, si es interesante o qué puntos más interesantes tiene la ciudad. A ver, Nairobi no deja de ser una ciudad de las más importantes de África. Es una ciudad africana y por lo tanto es muy, muy caótica, con un tráfico terrible. Hay unos atascos horrorosos durante el día. Pero bueno, sí que es una ciudad que tiene muchas cosas interesantes para aquel viajero que diga, bueno, pues mira, es que ya que voy, a mí me gustaría, pues mira, el primer día quedarme en Nairobi porque así descanso del vuelo, me relajo, me voy haciendo con el ambiente. O bien porque, mira, mi vuelo llega muy temprano por la mañana y quiero aprovechar ese día. Pues sí, hay cosas interesantes para hacer en Nairobi. Por supuesto está el empezar a familiarizarse con el ambiente y el ritmo de vida africano, que es muy interesante, es muy interesante y hay que verlo. Esto es mejor verlo en vivo y en directo. Y luego, pues bueno, tenemos cosas en Nairobi, que bueno, se pueden hacer a lo largo del día, en un día libre o en un día que queremos aprovechar, dependiendo del tiempo que tengamos, como ir a ver la Casa Museo de Karen Blixen, que es la casa que sale en Memorias de África, en la película Memorias de África. Podemos ir al Giraffe Center, que es un centro de conservación de jirafas, en el que podemos incluso interactuar con ellas, darles de comer, etc. También, como algo muy interesante, está el orfanato de elefantes, que es la Fundación David Sheldrick. Es un centro muy interesante que se dedica a la recuperación de elefantes y de rinocerontes que se han quedado huérfanos por la caza furtiva, etcétera, y entonces pues los recogen, los cuidan, y bueno, es muy interesante de ir a ver. Está abierto muy poquito tiempo al público, más o menos 1 hora al día. Si no recuerdo mal o no lo han cambiado, era de 11 a 12 de la mañana. Y entonces se puede ver cómo se les da de comer a los bebés elefantes, cómo se les baña, etcétera. Y es una oportunidad de colaborar también, porque la entrada es simplemente un pequeño donativo para la fundación, para la preservación de la fauna. Entonces, son cositas que se pueden hacer en un día libre en Nairobi, por si a alguien le apetece, por si alguien quiere aprovechar ese tiempo de ese día de llegada o simplemente quiere añadir un día pues para conocer la ciudad. Está el Museo Nacional de Nairobi también. Hay cosas, podemos ir a cenar al famoso Carnivore o Carnivore, como le dice mucha gente, que es un restaurante muy turístico de Nairobi en el que hay carnes exóticas, etcétera. Y bueno, pues se pueden hacer cosas que nos hagan ese día pues más ameno y que nos hagan disfrutar de conocer una de las ciudades más importantes de África. Después ya sería meternos bien en un itinerario de safari, en empezar a disfrutar, en meternos en ruta y empezar el safari. Una de las preguntas que más frecuentemente me hace la gente es,
ostras, es que todos los parques son bonitos, es que empiezo a leer en guías o en internet y todo es interesante, me gustaría conocerlo todo. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de países muy grandes y que a veces pues es muy complicado, se tendría que disponer de mucho tiempo para visitarlo todo. Hay que tener en cuenta que las distancias son largas entre parques, sobre todo en Kenia. Las distancias son bastante largas y yo siempre hago una recomendación a los viajeros. No por ver más cosas vamos a disfrutar más del viaje o vamos a tener un viaje mejor. A veces es mejor ver menos parques, recorrer menos parques, pero hacerlo, disfrutarlo más, hacerlo de una manera más tranquila, disfrutarlo sin la necesidad de ir corriendo de un sitio para otro. Es un viaje que no lo hacemos cada fin de semana y que a lo mejor hay personas que solo lo van a hacer una vez en la vida, aunque también hay muchos repetidores porque África engancha. Pero sí que es verdad que merece la pena disfrutarlo. Entonces hay que tener en cuenta las distancias. Yo creo que hay que depositar confianza en la persona que te está ayudando a organizar este viaje, que os va a ayudar a yo o cualquier otra persona, pero siempre que sea una empresa con experiencia y realmente conocedora del terreno, para que os aconseje lo mejor, dependiendo de la época en la que vais o la que queréis ir y los días disponibles. Entonces, por ejemplo, uno de los parques que a mí me encanta de Kenia es Samburu. Samburu es un parque muy, muy especial. Yo le tengo especial cariño también, quizá, porque fue el primer parque que visité en mi primer safari. Y para mí fue llegar al primer parque natural y empezar, todavía sin haber llegado a ver las jirafas, a ver las cebras corriendo alrededor. Y la primera vez que vi, esto os lo he contado a algunos de vosotros porque siempre lo cuento, para mí es inolvidable. O sea, ver la primera vez que yo vi una jirafa corriendo y pasando delante del coche, pues se me caían las lágrimas. Y realmente siempre, siempre me emociono. No hay un safari igual que otro, ni en un safari hay un día igual que otro. Es uno de los viajes más variados y más interesantes que se pueda hacer. Estoy viendo que vais preguntando cositas, luego al final cojo e intento ir respondiendo. Lo digo para no ir interrumpiéndonos y ir que a lo mejor gente se quede un poco pues esperando otras cosas. Yo voy viendo las preguntas y luego intento hacer un repaso de todas y si no, os invito a que me escribáis, como os he comentado, sin ningún tipo de compromiso y podamos comentar para ahora o para un futuro o porque simplemente tenéis ganas de saber más. Entonces, pues como os comentaba, Samburu es un parque muy, muy grande, comparte territorio con la reserva de Shaba y de Buffalo Springs y es uno de los parques que realmente enamora. Tiene un paisaje muy de secarral, una sabana muy árida y es un hábitat perfecto para muchas especies de animales. Incluso pues hay especies que son muy difíciles o imposibles de ver en otros parques, como la jirafa reticulada, por ejemplo. Es un parque fantástico con grandes familias de elefantes, con unos paisajes maravillosos, con las típicas acacias paraguas, de esas que todos hemos visto en las películas, en los documentales, y que te hacen soñar con ese paisaje, con ese atardecer encima de la acacia. Que bueno, esto lo encontramos también en otros parques como Masai Mara o como Serengeti. Y realmente te cambia mucho el paisaje porque en las zonas ribereñas, en las zonas que tocan al río, todo se vuelve más frondoso, más verde y realmente es la vida en estado puro. Es un parque súper interesante, tiene unos 165 kilómetros cuadrados y bueno, es un parque para disfrutar al menos un par de días. Digo un par de días porque es un parque que está lejos, la distancia es larga, hay unas 6 horas desde Nairobi hasta Samburu, con lo cual no merecería la pena ir
para pasar una tarde e irnos al día siguiente. Por eso siempre en todas las rutas recomendamos que si se desea ir a Samburu, dedicar al menos 2 días. De Samburu podríamos pasar, o yo os voy a ir dando pinceladas de los parques quizá más conocidos, pero van a ser eso, pinceladas, porque hablar de todo sería muy, muy, muy extenso y no quiero que os durmáis ni que os aburráis. Por ejemplo, uno de los parques que también no es quizá de los más importantes o de los más famosos, pero bueno, sí que tiene su interés, como puede ser que se puede pasar un día completamente diferente a lo que entendemos como el típico día de safari. Es el Parque Nacional de Aberdares. Aberdares es un parque que está rodeado de las montañas de Aberdares, y el mayor atractivo que tiene es que uno se aloja en los llamados treetops. Los treetops la gente le llama alojamientos en árboles. No son alojamientos en árboles, sí que tuvieron sus comienzos por ahí en ese tipo de construcción, pero naturalmente esto se ha ido adaptando y realmente son grandes plataformas elevadas, con un edificio central en el que se hacen los servicios comunes, como las comidas, etcétera, y luego las habitaciones y grandes miradores están en plataformas elevadas. Con lo cual es un día en el que rompemos un poco el tema de ir con el coche recorriendo un parque, sino que es un día que es un poco más tranquilo si se desea ir a este parque. Si lo incluimos en la ruta. Y ese día se dedica un poco a observar la fauna desde estas grandes plataformas. Es un día que puede servir un poco, pues eso, para estar relajado, sin hacer kilómetros, disfrutando de las vistas, disfrutando de la fauna que se acerca a beber, porque en estos alojamientos normalmente tienen distribuidas charcas para que los animales se puedan acercar a beber y que los podamos observar de cerca. Hay miradores, hay avisadores incluso de noche para que sepamos si se ha acercado algún animal y nos apetece levantarnos, aunque tengamos sueño, a verlo. Entonces, pues bueno, es una de las curiosidades que tiene este parque. Es un día diferente al que hacemos en otros parques. Luego, por ejemplo, pasaríamos al Parque Nacional del Lago Nakuru. El Parque Nacional del Lago Nakuru es pues quizá de los más famosos de Kenia, junto con Masai Mara. El lago Nakuru ha sido famoso siempre y seguro que todos lo hemos visto, aunque ahora no lo tengamos identificado. Todos lo hemos visto en algún momento en un documental de la tele o en un reportaje fotográfico de una revista sobre África, porque es la típica escena de el lago revestido de rosa por los flamencos. Es la imagen que todos tenemos del lago Nakuru. Es cierto que en los últimos 15, 20 años ha ido bajando la población, sobre todo en los últimos 15 años ha ido bajando la población de flamencos debido a la presión que ejerce la ciudad sobre el parque, la contaminación, inundaciones, etcétera. Entonces, no hay tantos miles y miles y miles y millones como había antes, pero sigue siendo uno de los parques importantes de Kenia, muy importantes. Primero por la gran variedad de avifauna que hay en el Parque Nacional del Lago Nakuru, como porque es uno de los parques donde más y más cerca vamos a ver al rinoceronte, el rinoceronte blanco. Está declarado santuario de rinocerontes, con lo cual lo vamos a ver con bastante facilidad, cosa que a veces no es tan fácil en otros parques. Y aparte de las aves y aparte de los rinocerontes, es un parque que es un ecosistema completamente diferente. Venimos, por ejemplo, si lo comparamos con Samburu o con Masai Mara, que es más sabana, que es más seco, etcétera, pues Samburu es muy verde, es muy húmedo, es un paisaje completamente diferente y la verdad es que es muy atractivo. Es el único parque de Kenia que está vallado por la cercanía a la ciudad de Nakuru, pero es un parque que sigue siendo de los más importantes de Kenia. Tened en cuenta lo que os he comentado, que la población de flamencos, la típica foto famosa de antes, pues
ya no es tan abundante, pero sigue siendo un parque muy interesante. En contraste con esto, por ejemplo, yo tenía por aquí apuntado para que no se me olvidara el comentaros la opción. Hay mucha gente que le damos la opción cuando a lo mejor dicen, bueno, pues si no hay tantos flamencos en Nakuru o ya no es un parque tan para esa típica foto que todos hemos visto a veces, pues recomiéndame otra cosa, el lago Naivasha. Lago Naivasha es el lago, simplemente. O sea, no está declarado parque nacional ni reserva. Pero es un ecosistema muy chulo porque, aparte de la belleza del lago en sí y de todo el panorama que vemos por allí, tiene opciones de actividades que suelen ser muy atractivas para todo el mundo. Podemos hacer el paseo en barca por el lago para ver los hipopótamos y para ver las águilas pescadoras que están volando por allí. Hay mucha avifauna, es muy rico, es una zona que es muy rica en aves. Entonces es muy interesante de hacer el paseo en barca para ver los hipopótamos y para estar viendo cómo están cazando las águilas pescadoras, etcétera. Y luego además tiene el atractivo de que podemos hacer el trekking por Crescent Island. Trekking, no os imaginéis que es un trekking con ninguna dificultad, es trekking paseo, es un paseo. Es una pequeña islita que hay en el lago, Crescent Island, y tiene el atractivo y la particularidad de que podemos ir andando sin ningún problema por ella, por esta zona, porque no hay depredadores, no hay animales peligrosos, no vamos a encontrarnos con un león que salga corriendo detrás nuestro. Solo hay herbívoros. Entonces es muy agradable, es muy atractivo el poder ir paseando por allí y ver que estás rodeado de cebras, de gacelas, de jirafas. Entonces, pues bueno, eso es algo que resulta muy atractivo porque, como seguramente ya sabréis, durante los safaris, cuando estamos en un parque, está prohibido bajar del coche. Lógicamente, para preservar la fauna y para preservarnos a nosotros mismos, porque estamos rodeados de fauna salvaje. Entonces, realmente es complicado hacer actividades que puedas ir andando. Sí que hay zonas habilitadas en las que podemos naturalmente bajar del coche, etcétera, pues para hacer picnic, para ir a un baño, etcétera. Pero Crescent Island tiene esta particularidad de que podemos ir andando sin ningún peligro. Y estar rodeados de naturaleza. Es realmente pues, muy atractivo. Y para familias, para grupos, para gente con niños, resulta una experiencia inolvidable. Me gustaría también hacer hincapié en esto que os estaba comentando, ya que ha salido el tema, que a veces la gente me pregunta, bueno, pero un safari, claro, es que somos mayores, no sé si será apto para nosotros, porque, bueno, ya tenemos cierta edad. O mira, es que voy con niños. Un safari es apto para cualquier persona. Pensad que no es un viaje en el que tengáis que hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Todo lo más es subir y bajar del coche. Los alojamientos, ya se buscan los alojamientos más adecuados en cada caso. Y bueno, para ir con niños es una experiencia fantástica. Fantástica porque los niños, si los adultos disfrutamos, los niños disfrutan increíble, o sea, para ellos es como estar en una película. Y es algo muy gratificante ver la cara de ilusión de los niños que van de safari. Es un viaje ideal para una luna de miel porque mezcla parte de aventura y parte de romanticismo, porque creo que no hay nada más romántico que tomarse una copa de vino o una cervecita viendo el atardecer en Serengeti, bueno, Masai Mara, y realmente estar durmiendo en mitad de la sabana es fantástico. Aquí engancharíamos ya un poquito pues, con quizá el más popular, el más conocido de los parques, que es Masai Mara, la Reserva Nacional de Masai Mara. Creo que todo el mundo ha oído en algún momento de su vida hablar de Masai Mara, aunque no sepa ni dónde está. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en cientos de cosas. Masai Mara es el parque por excelencia de Kenia y realmente pues, es uno de los parques que resultan muy atractivos por el tema de la migración. Es atractivo siempre, porque la pregunta estrella de siempre es, ¿pero cuándo es la migración? Ir a Kenia o ir a Tanzania es más que la migración. Vais a disfrutar siempre, en cualquier momento del año.
en cualquier estación, vais a disfrutar siempre. O sea, no nos hace falta nada más porque el destino lo pone todo. Los animales viven allí todo el año. Los paisajes son fantásticos todo el año. Se puede hacer un safari fantástico siempre. Que hay momentos puntuales que nos pueden hacer decantarnos más por una zona u otra o por un país u otro, sí. Porque, por ejemplo, en función de la migración realmente es un círculo que va dando vueltas durante todo el año. Es un círculo basado en la supervivencia, realmente en el agua, en la reproducción, etc. Entonces, por ejemplo, la gran migración, que es lo que le solemos llamar y lo que siempre vemos todos en la tele o leemos, que es la gran migración de los animales, de los ungulados, lo que le solemos llamar los ungulados, que son principalmente ñus, cebras y gacelas. Y lo que le llamamos la gran migración se produce desde Serengeti hacia Masai Mara y desde Masai Mara hacia Serengeti. Solo afecta a este ecosistema, al ecosistema Masai Mara Serengeti, porque realmente Masai Mara y Serengeti son parte del mismo ecosistema. Serengeti pertenece a Tanzania, es la parte tanzana, que es enorme, es inmenso. Serengeti quiere decir la llanura sin fin, y tiene unos 15.000 kilómetros cuadrados. Y la parte norte de todo ese ecosistema es Masai Mara y es la parte de que pertenece a Kenia. Masai Mara es la parte del ecosistema que pertenece a Kenia y Serengeti la que pertenece a Tanzania. Realmente la frontera la hemos hecho los hombres, con lo cual los animales no les importa esto. Ellos se mueven en función de sus necesidades. Entonces, por ejemplo, desde diciembre hasta finales de junio, todos estos animales están en Serengeti. A ver, están siempre. Lo que hay muchos que migran en verano, en la época seca, migran hacia Masai Mara. Ahora mismo, pues por ejemplo, estamos hablando de lo que es el círculo de la migración. Pues, por ejemplo, si partiéramos de diciembre, por ejemplo, estarían en Serengeti. En enero, finales de enero, febrero, empieza la época de nacimientos, que los se reúnen en las llanuras de Ndutu. Son unas grandes llanuras que hay entre Serengeti y el área de conservación de Ngorongoro. Y allí dan lugar los nacimientos. Es una época excepcional para ir a Tanzania, porque Serengeti es una explosión de vida. Entre las crías, los leones que van intentando buscar comida, es una explosión de vida, es vivir un documental, realmente es fantástico. La época de nacimientos pues es entre enero, febrero, hasta marzo más o menos. Están instalados en las llanuras de Ndutu. Se empiezan después a mover hacia el centro de Serengeti, hacia Seronera. Seronera es el corazón de Serengeti. Siempre es interesante visitar Seronera, siempre es fantástico. Y según van pasando los meses, abril y mayo es la época de lluvias, con lo cual hay abundancia de agua y abundancia de comida. Y cuando ya acaba la época de lluvias, se van desplazando hacia el norte de Serengeti hasta llegar a Kogatende. Kogatende es la zona donde ya Serengeti se junta con Masai Mara. Juntamos Tanzania con Kenia. Entonces, los animales, ya os he comentado antes que principalmente son cebras, ñus y gacelas. Empiezan a hacer los famosos cruces del río Mara. Lo que todo el mundo ha oído hablar y lo que quiere intentar ver, los famosos cruces. En los meses entre mediados de julio hasta mediados de septiembre es relativamente probable poder ver un cruce del río Mara si estamos tanto al norte de Serengeti como en Masai Mara. Igual que cuando termina la época seca y están volviendo a Serengeti, porque cuando termina la época seca, pues más o menos entre finales de septiembre, octubre, depende un poco del ciclo de lluvias y de la naturaleza. Aquí no hay una ciencia exacta, nunca. Entonces, pues bueno, vuelven a cruzar
el río para volver a Serengeti. Entonces, pues los animales se van moviendo. Es fácil en esa época poder ver un famoso cruce del río Mara, y aunque no viéramos un cruce del río Mara, vamos a ver la migración en todo su esplendor. Pero como os comentaba antes, Kenia y Tanzania son mucho más que la migración. La migración es un movimiento de ñus, cebras y gacelas. El resto de animales y todo lo que es la belleza del país y la fauna la vamos a ver bien en cualquier momento. Y vamos a ver de todo, sin importar el momento en el que vayamos. O sea que por eso no tenéis que preocuparos ninguno. Como había empezado por Kenia, por Masai Mara, nos hemos metido en el tema de la migración. Masai Mara, su mejor momento, su momento de esplendor, es en lo que le llamamos la época seca, que sería lo que nosotros entendemos por nuestro verano. Entre julio y septiembre sería la mejor época para ir a Kenia y para estar en Masai Mara. Para Masai Mara recomendamos mínimo 2 días, si pueden ser 3, mejor, porque tenemos más oportunidades de acercarnos a las zonas de cruce e intentar, pues eso, ver al máximo la migración en su esplendor o intentar coincidir con un cruce de ñus y cebras por el río Mara, y es un fenómeno pues muy chulo de ver y muy interesante. Pero bueno, el parque en sí es fantástico en cualquier momento. Yo quizá, si os tuviera que recomendar, recomendaría Kenia, haciendo especial hincapié en, pues, poniendo 2 o 3 días en Masai Mara entre julio y septiembre. Y ya si hablamos de otoño, invierno, primavera, os recomendaría quizá más Tanzania. Naturalmente, esto siempre en caso de que alguien solo quiera visitar un país, que también se puede hacer un combinado de los 2 países. Siempre es importante hacer bien la ruta cuando se quiere hacer un combinado para que las distancias estén bien equilibradas y no sea agobiante, pero se pueden hacer combinados sin ningún problema y de hecho se hacen muchos. Entonces, pues bueno, ya hemos hablado también un poquito de Serengeti. Serengeti yo creo que es el parque por excelencia, la reserva por excelencia, es enorme, enorme y tiene de toda la variedad de fauna que podamos encontrarnos. Seronera es una de las zonas en las que más leones por kilómetro cuadrado hay. Podemos ver leones intentando cazar, comiendo. Podemos ver nacimientos, depende de la época. Podemos ver guepardos encaramados a un árbol. Podemos ver hipopótamos. Podemos ver de todo realmente. Y, cómo no, o sea, si estamos en Tanzania, tenemos que ir sí o sí al maravilloso cráter del Gorongoro. El cráter del Gorongoro se encuentra en el área de conservación de Gorongoro, porque hay personas que se creen que Gorongoro solo es el cráter de Gorongoro, solo es la caldera de Gorongoro. No, el área de conservación de Gorongoro es mucho más, es mucho más amplia y abarca otras zonas y que sería más extenso de hablar. Pero lo más conocido, la mayor atracción, lo más conocido, lo que todo el mundo ha oído, casi todo el mundo ha oído nombrar alguna vez, es el cráter de Gorongoro. Para definirlo de una forma sencilla, el cráter de Gorongoro sería como un arca de Noé. Es fantástico pensar que tiene unos 20 kilómetros de diámetro y tiene dentro incluso 2 lagos. Es un arca de Noé porque ahí vamos a ver representada prácticamente toda la fauna africana. Ñus, cebras, todo tipo de aves en los lagos. Bueno, es que de todo, o sea, es que sería incontable, podría estar enumerando una hora, porque realmente es lo que no veamos en Gorongoro, entre Gorongoro y Serengeti, es muy difícil que lo veamos en ningún otro parque. Es una población estable y realmente pues es como un verdadero arca de Noé, es como un paraíso. Se hacen unos safaris fantásticos, se ve de todo. Hay ejemplares de rino negro, de rinoceronte negro, que ya sabéis que es muy escaso y que está en peligro de extinción. Y es muy complicado de ver
pero en Gorongoro incluso se pueden ver ejemplares. Entonces, pues bueno, es una experiencia estar dentro del cráter de Gorongoro. Y luego, tanto cuando subimos como cuando bajamos el cráter, pararse en el mirador y ver el cráter al fondo es algo fantástico y que te deja sin habla realmente. Todo lo que ves allí es espectacular. Es un sueño y por mucho que a veces, esto lo he comentado con muchos de vosotros, sobre todo cuando habéis vuelto del viaje, porque yo siempre intento hablar con los viajeros cuando vuelven de viaje, siempre me gusta tener una charla con ellos, siempre comentar, que me deis vuestro feedback, tanto de lo bueno como de lo malo, como de lo que podemos mejorar, porque es la única manera de que nosotros mejoremos. Y un comentario muy, muy, muy frecuente es, por mucho que te cuenten, o por mucho que veas en la televisión, o por mucho que nos hubieras dicho, no hay nada como estar allí. O sea, es que no te lo imaginas. Porque la mayoría de las personas, cuando no hemos hecho ningún safari, nos imaginamos que sí, vale, todo muy bonito, pero vamos a llegar allí y los animales van a estar muy dispersos, los vamos a ver muy de lejos, no va a ser tanto, no va a valer tanto la pena. Y la gente realmente lo que se da cuenta es que es al revés. O sea, supera las expectativas, normalmente. Supera con creces las expectativas porque nadie se espera el ver un león que está debajo de una acacia o una familia de leones debajo de una acacia comiendo o apareándose o intentando cazar o estar viendo una familia de elefantes que tienes que parar el coche porque la familia de elefantes se está pasando y eres tú el que tienes que parar porque estás en su casa. Con lo cual es algo muy, muy impactante, muy impactante. Nunca deja de emocionar. Ya os digo que por muchos safaris que uno haga, y os lo digo por experiencia, nunca deja de emocionar. Es una experiencia que hay que vivir. Bueno, hemos hecho así un poquito de repaso con los parques quizá más importantes, tanto de Kenia como de Tanzania. De Tanzania solo os he nombrado hasta ahora mismo Serengeti y Gorongoro, que son quizá los más, el top de Tanzania, pero Tanzania tiene parques tan fantásticos como el Parque Nacional de Tarangire, que es uno de los parques más bonitos del norte de Tanzania, con los baobabs, con una variedad de fauna increíble, con grandes familias de elefantes. Es súper bonito, es muy boscoso y la verdad es que es súper bonito de verlo. Está también el Parque Nacional del Lago Mañara, que alberga muchas aves, que se pueden hacer actividades en el Parque Nacional del Lago Mañara. Es otro de los sitios donde se pueden hacer actividades muy chulas. Si a alguien le apetece también hacer cosas de forma activa, se pueden hacer paseos, se pueden hacer paseos en bicicleta por las inmediaciones del lago. No todo tiene que limitarse a ir recorriendo los parques en coche, sino que se pueden hacer otro tipo de actividades. Se pueden hacer, depende de en qué zonas y en qué parques, se pueden hacer safaris nocturnos, o se puede hacer un walking safari, un safari andando, que son pequeños paseos por zonas controladas o zonas que pertenecen a algún alojamiento en los que estamos y que están vigiladas para que no haya ningún percance y realmente, pues bueno, podemos poner todo tipo de actividades que os apetezcan. Ya os digo, paseo en bicicleta, no en todos sitios, pero sí, en los sitios determinados podemos buscar, dependiendo de lo que os interese, los sitios donde lo podemos hacer. Pues un paseo en bicicleta, un trekking, ir a visitar tribus como los masáis, como los bosquimanos, tribus Hadzabe, Datoga, tener una inmersión más profunda en lo que es la vida local también. Hay pequeños pueblos, por ejemplo, situados a las faldas de Gorongoro, la zona de Karatu, que está el pueblo de Karatu o el pueblo de Towambu, que, bueno, nos ayudan a conocer más la vida local normal, la vida diaria de África, que creo que es importante también, pues ya que estamos allí, ver un poco el día a día, poder integrarnos con sus gentes, dar una vuelta, tomarnos una cerveza por allí,
ir a ver una escuela, ir a ver un orfanato. Dependiendo un poco de los gustos de cada uno, buscamos las experiencias que os vayan a hacer ese viaje, a redondearlo, a hacerlo más interesante, a hacerlo más atractivo, a hacer que sea el viaje que vosotros soñáis, el viaje que queréis. Como colofón, podemos acabar en Zanzíbar. Zanzíbar es una isla muy cercana en la costa de Tanzania, está situada en la costa de Tanzania. Por decirlo de alguna manera, sería, para que os hicierais una idea, pues como nuestras Baleares. Entonces, está muy cerquita, con lo cual es ideal para hacer una extensión de playa. Si alguien tiene más días o si le apetece, pues a rematar el viaje con un poquito de relax en playa, pues Zanzíbar lo tiene todo. Tiene playas espectaculares, tiene actividades de todo tipo como buceo, snorkel, kitesurf, simplemente salir a dar un paseo para ver el atardecer en barco. Se puede hacer la ruta de las especias. Zanzíbar es conocida como la isla de las especias porque se cultivan muchas especias y nos adentramos en lo que es la zona más rural, más auténtica de Zanzíbar, para conocer a su gente, para ver cómo cultivan, para ver cómo procesan las especias, probarlas, etcétera. Se pueden hacer actividades de todo tipo. Está Bosque Yosani, que es un pequeño ecosistema dentro de Zanzíbar, que es como un ecosistema de manglares, donde vive además una especie única en el mundo, que es un mono pequeñito, que es el colobo rojo. Y la verdad es que los ves muy de cerca, subiendo y bajando de los árboles, es muy divertido, es muy chulo para ir y recorrerlo en pareja, en familia, con amigos, como uno quiera, porque es pasar un día muy agradable. Son actividades muchas que se pueden hacer en mediodía. Yo siempre digo que en Zanzíbar tenemos todo tipo de opciones, desde el típico punching debajo de una palmera, con un cóctel en la mano, disfrutando del sol, de la playa, de un clima estupendo y de atardeceres fantásticos, de amaneceres fantásticos, de noches estrelladas, hasta el que quiere un turismo más activo, un viaje más activo y quiere, pues, hacer buceo, hacer snorkel, pasear, salir a conocer Stone Town. Stone Town es patrimonio de la humanidad, es la parte antigua, es la ciudad, y Stone Town es el casco antiguo de la ciudad de Zanzíbar. Y, bueno, entre otras cosas, como curiosidad, por si no lo sabéis, podéis ver la casa donde nació Freddie Mercury. Está allí. Freddie Mercury nació en Zanzíbar y podéis pasear por delante de su casa porque está allí. Y luego, pues bueno, podéis ver el mercado de los esclavos, podéis hacer multitud de cosas. Callejear por Stone Town es una verdadera delicia. Es una ciudad, es muy pequeñito, pero es completamente decadente, tiene mucho atractivo, mucho sabor y es una gozada. A mí me encanta callejear por Stone Town y siempre que tengo oportunidad de acabar en Zanzíbar, cuando tengo tiempo y cuando el trabajo me lo permite, pues intento escaparme, pues bueno, para trabajar también, pero aprovechar algún ratito libre pues para callejear por Stone Town o para ir a hacer algún paseo por algún sitio, porque es una verdadera delicia y se disfruta muchísimo. Esto para los que os apetezca pues terminar el viaje con una estancia en playa, pues con 3, 4 días es suficiente. Quien quiere hacer más, puede hacer más, pero a partir de 3, 4 días se puede visitar Zanzíbar con toda tranquilidad. Entonces, pues bueno, este ha sido un poquito el recorrido que yo os he explicado. Naturalmente, tener en cuenta que son 4 pinceladas, que esto es muchísimo más extenso, que nosotros trabajamos totalmente a medida de lo que el viajero nos pide. Para mí es muy importante cuando recibo una solicitud de un viajero que quiere información, el saber qué busca del viaje, pues vuestras expectativas, qué es lo que os gusta hacer, qué es lo que no. Por eso creo que es muy importante el hablar, aunque sean 5 minutos por teléfono, para que me digáis qué esperáis del viaje y para que yo pueda ayudaros a encontrar eso que queréis. Porque hay tantas opciones, tantas maneras de combinar una ruta o de ofreceros
pues mira, vamos a poner este parque, este y este otro, o mira, mejor dependiendo de la época en la que tú quieres viajar, te recomiendo más que vayamos aquí o que vayamos a otro sitio. Entonces, pues realmente eh, es, 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 muy interesante hacerlo de esta manera. Un momentito que creo que me he perdido. Aquí, se me había ido la imagen, disculpad. Entonces, creo que cada viajero es único, cada viajero tiene sus preferencias y entonces me gusta mucho hacer cada viaje único. Y yo intento prepararlos como si fueran para mí. Intentar buscar lo que queréis, buscar lo que os gusta, que me lo digáis e intentar que siempre cuadre todo para hacer el viaje perfecto para cada persona. Esto a veces no es sencillo, pero creo que haciendo una labor de equipo entre vosotros y nosotros se puede conseguir. Y es nuestra meta, conseguir ese viaje perfecto para cada uno. Todos nuestros viajes son a medida, totalmente. Se tiene en cuenta todo lo que queráis y se intenta daros todas las opciones posibles para hacerlo. Intentamos adaptarnos al presupuesto de cada viajero también, dependiendo pues, de lo que busque, si es un presupuesto más económico, si alguien quiere pues, algo, cosas de más categoría porque tiene un presupuesto más amplio, etcétera. Entonces, pues bueno, los viajes los podemos hacer en privado. Nosotros normalmente siempre trabajamos en privado, tanto si sois una pareja, como si sois una familia, como si sois un grupo de amigos. Y para personas que no quieren un viaje privado porque dicen, bueno, pues a mí me gustaría economizar un poquito. O, pues no sé, no me importaría en un grupo pequeño, de 4 o 6 personas, porque puede ser divertido y puede ser algo más económico. Ofrecemos la opción de juntar, de buscaros nosotros mismos, buscaros compañeros e intentar juntar un pequeño grupo de personas, no más de 6, para que pueda seguir siendo privado, podáis ir en el coche con vuestro guía, recorriendo el parque totalmente a vuestro aire, con total flexibilidad. No es un viaje prefabricado, no es un viaje que nadie vaya a toque de pito. Tenéis vuestro guía que os va enseñando, que os va contando sobre la vida animal, sobre las curiosidades del país, sobre sus gentes, sobre su cultura y que realmente merece la pena, porque es totalmente para vosotros. Vais con vuestro coche y con vuestro guía privado. Entonces, pues totalmente a medida. Es la única manera de poder hacerlo totalmente a medida y a vuestro gusto. Bueno, como veis, yo me enrollo mucho, podría pasarme horas hablando del destino, no quiero aburriros. Voy a echar un vistacito a las preguntas que habéis hecho, por si puedo contestar alguna de forma rápida. Si no, yo de verdad que os invito, como os he dicho antes, sin ningún compromiso, a que me escribáis. No quiere decir que tengáis que reservar el viaje. Podemos hablar y podemos comentar. Por ejemplo, a ver, bueno, aquí venían los saludos, luego habéis empezado a hacer alguna preguntita. Por ejemplo, Teresa preguntaba vacunas necesarias. Pues a ver, vacuna necesaria, si vamos a hacer un combinado de 2 o más países, por ejemplo, un Kenia y un Tanzania, tendréis que vacunaros de la fiebre amarilla, porque al entrar en el segundo país os la pedirían. Si solo vamos a hacer uno de los países, por ejemplo, vamos a volar de España o de cualquier país, Europa, por ejemplo, estamos hablando de cualquier país europeo, a Tanzania directamente, no hay que vacunarse de la fiebre amarilla. Sí que siempre recomendamos, porque lógicamente nuestra especialidad son los viajes, pero no somos médicos. Hay que ser sincero, hay que contar las cosas como son. Siempre os recomendamos, y cualquier persona profesional y seria os lo va a decir, que acudáis a vuestro centro de salud internacional para que dependiendo de la salud de cada uno, que es algo muy personal, el médico os pueda recomendar si necesitáis pues, una dosis de refuerzo de la vacuna del tétanos, por ejemplo, porque haga más de 10 años que no nos la hemos puesto. O si os recomienda poneros la de la hepatitis. Dependiendo de cada persona, el médico os lo dirá. Y dependiendo de cuando le digáis dónde vais a ir. Entonces, siempre ante cualquier viaje mínimamente exótico en el que salimos de un entorno más conocido como puede ser Europa, recomendamos siempre ir al Centro de Salud Internacional. Tenéis en toda España, tenéis muchísimos.
Entonces, luego sí que normalmente es necesaria la profilaxis contra la malaria. Son pastillas, hay gente que las toma, hay gente que no. Lo recomendable y lo que os va a recomendar el médico es que las toméis. Pero esto, pues bueno, ante las dudas, nosotros siempre os enviamos todo tipo de información sobre el viaje y siempre respondemos más, ya con más profundidad, a todas las dudas que podáis tener. Luego, por ejemplo, Andrea me preguntaba cuál es la mejor época. Pues como os he comentado antes, es que no hay una época mala para ir a hacer un safari. Es que los animales viven allí. Es que no se van a ir a ningún sitio. Es que siempre vais a ver de todo, en cualquier momento. Los únicos movimientos puntuales son los de la migración. La migración, como os he comentado, es que se mueve durante todo el año. Si es un combinado de Kenia y Tanzania, es que en cualquier momento, como si os queréis ir mañana, en cualquier momento vais a poder ver de todo. Si, por ejemplo, estamos hablando de que queremos ver la migración, pues la podemos ver en el norte de Serengeti en julio, agosto, septiembre o en Masai Mara, con lo cual en cualquier momento del año vamos a ver de todo tipo de animales independientemente de hacia dónde estén migrando los ñus y las cebras o de dónde estén en ese momento. No os preocupéis, siempre vais a ver de todo, siempre. Luego Teresa me preguntaba también horas de vuelo de Nairobi desde Madrid. A ver, depende, Teresa, depende de la combinación de vuelo. Depende de la escala y de la combinación de vuelo. Pues puedes calcular aproximadamente, pues no sé, 10, 12, 13 horas. Depende de la compañía. Hay muchas compañías que vuelan a Nairobi y muchas compañías que vuelan a Kilimanjaro, que es el aeropuerto internacional tanzano, aparte de Dar es Salaam, el aeropuerto que recomendamos para llegar al norte de Tanzania, si solo vais a visitar Tanzania, sería el aeropuerto nacional de Kilimanjaro. Aunque, como hemos comentado antes, la opción de entrar por Nairobi siempre existe. La incidencia del COVID-19 en ambos países, pues realmente no he mirado los últimos datos de estos últimos días. La incidencia ha sido muchísimo, muchísimo más baja que en Europa. Hay estudios que, bueno, están hablando un poco de esto, no se sabe muy bien si la incidencia ha sido muchísimo más baja, porque la media de edad de Kenia y Tanzania es muchísimo más joven de lo que es en Europa o en América. La población es muy joven, allí la media de edad es muy joven. No hay personas, aquí las personas mayores que tenemos muchas personas mayores de 70, mayores de 80, allí eso es muy raro. Y también habían estudios que decían que quizá era una mezcla de factores genéticos, haber estado expuestos ya a otros virus que a lo mejor les han podido dar cierta inmunidad o que no se propague tanto. La verdad es que los casos han sido muchísimo menores, pero vamos, ínfimamente menores que en Europa. Y la verdad es que como cerraron puertas bastante pronto, lo cual parece ser que fue una medida muy, muy inteligente por su parte, quizá porque ya tenían experiencia en otras enfermedades graves y quizá no les pilló tan de improviso como nos ha pillado a nosotros. Ahí ellos nos han ganado, quizá. Entonces cerraron puertas y fronteras y vuelos y todo bastante pronto y han evitado que la cosa llegue a mayores. Ojalá se mantenga así. Todos creemos que ya una vez llegado a este punto no va a ir a más, pero bueno, todos sabemos que con este tema todavía hay que tener un poco de prudencia en cuanto a la información porque cambia muy rápidamente. Pero vamos, es una de las zonas que realmente ahora podríamos catalogar como de más seguras. En cuanto a COVID, estamos hablando. Luego Esther me preguntaba cuántos días recomiendas para hacer un buen recorrido. Pues depende de si solo queréis visitar un país, de si queréis visitar dos, de que si queréis, os apetece hacer la extensión de playa y pasar unos días en Zanzíbar. Pero yo diría que a partir de, sin contar los vuelos, sin contar vuelo de ida y vuelo de vuelta, pues de estancia mínima, perdonad, podríamos hablar de a partir de unos 7 días,
de estancia allí completa. Porque tenemos que contar el vuelo, el día de llegada, que normalmente pues es un día que dormís en la ciudad, o en Nairobi o en Arusha, y ya al día siguiente empezamos. Entonces, pues con 5 o 6 días de safari es más que suficiente. Luego ya a partir de ahí se puede alargar, podemos poner más días, más parques, más días en cada parque, podemos poner playa, podemos hacer todo tipo de extensiones, hacer una extensión a Uganda para hacer el trekking de gorilas, en fin, podemos hacer infinidad de cosas. Pero a partir de, pues eso, de 5 o 6 días efectivos allí, se puede hacer un safari en condiciones. Bueno, veo que viví, como a nivel mundial, como en cualquier otro país y en cualquier otro destino, las épocas de más turismo son julio y agosto. Pero no por nada, sino porque realmente es cuando más se viaja a nivel mundial. Entonces, para mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, claro, depende de la disponibilidad que tenga cada uno para viajar, pero para mí meses estupendos para ir a, por ejemplo, a Tanzania son febrero, marzo, abril y mayo. Es más fácil que llueva, pero no quiere decir que no se pueda hacer un fantástico safari. Pero bueno, si no queremos ir en la época de lluvias, pues febrero, marzo, junio es un mes excelente. Septiembre es un mes estupendo. Octubre, noviembre son muy tranquilos. Las navidades, el inconveniente de las navidades es que los vuelos suelen subir mucho de precio y los alojamientos se llenan muchísimo porque es un destino muy estrella para navidades. Zanzíbar se llena completamente en navidades y el inconveniente es que los vuelos o los buscamos con mucha antelación o se disparan mucho de precio. Entonces, para encontrar una buena relación calidad-precio en cuanto a vuelos, a ver, en julio y agosto es cuando más caros se ponen, sobre todo agosto y navidades. Luego, pues a ver, a mí me gustan mucho los meses de febrero y marzo, me gusta mucho junio, me gusta mucho septiembre y octubre, pero bueno, es que ya os comento que no hay mes malo para ir a este destino. La temperatura es muy parecida a lo largo del año, sería como una primavera nuestra, con unas mañanas fresquitas y unas noches también fresquitas en las que hay que ponerse algo de abrigo y las horas centrales del día con calor. Pero es muy similar durante todo el año, no hay grandes diferencias como aquí. Luego también me preguntaba Esther si hay que elegir para verano Kenia o Tanzania. A ver, es que los dos países son fantásticos. Es que es como decir, bueno, a ver, ¿qué brazo me arranco? Los dos países son fantásticos. Como os comentaba antes, que la migración en la época seca, julio, agosto, septiembre, sube desde Tanzania, desde Serengeti a Masai Mara. Pero solo afecta a este ecosistema, a estos dos parques. El resto de parques no afecta. Con lo cual, es que vais a ver de todo igualmente. Pero bueno, si decís, oye, pues no, es que yo quiero viajar en verano y estoy muy interesado o muy interesada en ver la migración, pues bueno, pues podemos verla o en el norte de Tanzania o en Masai Mara, en Kenia. Kenia, pues es muy recomendable, sobre todo Masai Mara, para los meses de julio a agosto. Pero vais a ver lo mismo también en Tanzania y os va a encantar igual. Lo que más os apetezca. Hay gente que tiene preferencias a veces y bueno, Teresa, ya habíamos conectado para hacer el viaje, me ha encantado la charla, muchas gracias Teresa. Estas charlas son las semillas de mis viajes futuros, Ana, perfecto, Ana. Marta, muchas gracias a ti. Anabel, pues nada, Anabel, ya sabes, vamos hablando, no te preocupes. Y bueno, mira, Amaya me pregunta si nos encargamos de los vuelos. A ver, nosotros, al ser viajes a medida, no podemos montar un paquete con el vuelo porque es que el viaje os lo hacemos a medida a vosotros. Pero sí nos podemos encargar de los vuelos si vosotros preferís dejarlo en nuestras manos. Una vez tenemos pensado el viaje que queréis y tenemos decidido el viaje que queréis, os buscamos los vuelos más adecuados. Y entonces os decimos, pues mira, he visto este y este. ¿Qué te parece?
coméntame. Y entonces vosotros elegís y os los podemos bloquear y los podemos gestionar con agencia colaboradora nuestra aquí para que los podáis coger sin ningún problema y os se puedan encargar sin ningún problema de bloquearlos y de sacaros los billetes. Maite, ay Maite, seguro que sí, ya verás como sí, ya verás como sí que bueno, tendréis un viaje estupendo, estoy segura. Estamos muy contentos de que todo se esté reactivando y la verdad pues que ya verás como sí. Muchas gracias, Amaya. Ya sabéis dónde estamos. Sara, ¿qué tal, Sara? Ya está casi. Sara Sara tuvo que posponer su viaje, pero bueno, ya tiene nuevas fechas, tiene su viaje ya reservado y bueno, hemos tenido que posponerlo un poquito por el tema del COVID, pero lo hemos solucionado todo fantásticamente con ella. Y Sara, tendrás un viaje estupendo y fantástico y el que has soñado con todos los detalles que querías, con los alojamientos que querías y bueno. Chicos, no me quiero extender más porque creo que se nos ha ido, a mí por lo menos se me ha ido un poco la pinza hablando. Tenía muchas ganas de hablar con todos vosotros y creo que todos, porque esta época ha sido dura para todos. Me ha encantado compartir estos momentos con vosotros. Contactad conmigo cuando queráis. Estoy a vuestra disposición, ya os comento, sin ningún compromiso. Mandadme una solicitud, hoy me decís, oye Olga, llámame, simplemente yo os llamo, comentamos, cotilleamos, vemos dudas y bueno, y preparamos ese viaje o lo proyectamos para más adelante o os ayudo a ir dándole forma a ese sueño que tengáis, ¿vale? Bueno, pues de verdad muchísimas gracias a todos por participar, a todos os agradezco mucho vuestra colaboración, vuestras preguntas, vuestro interés y ha sido un gustazo para mí y un placer compartirlo. Y aquí me tenéis a vuestra disposición. Chao y os esperamos en Kenia o en Tanzania o en los dos, donde queráis. Chao.